me presentaron un poquito, pero igual pues lo vuelvo a hacer. Yo soy Andrea Marlo, efectivamente yo soy parte del equipo de TechSem y pues nada, estoy muy emocionada. Justo estudio estudios creativos, tengo 20 años y debate pues se ha cambiado bastante mi vida, y entonces yo también espero ahora poder retribuir un poco de todo lo bonito que me ha dado. Espero que este taller sea muy benéfico para ustedes, que estoy segura de que lo va a hacer, porque vamos a tocar temas particularmente importantes. Así que les voy a compartir la presentación que tengo, no sin antes decirles que interrumpanme. En verdad, en cualquier momento que puedan llegar a tener cualquier duda, la que sea, pese a que sea mínima, alcen la mano o abran el micrófono. Yo no tengo ningún problema con eso, para que esto sea lo más dinámico posible y pues también que aclare todas sus dudas. Así que denme un segundito en lo que comparto y pues ya podemos comenzar. Ahí va, ¿eh? Es para meterle un poco de suspenso a este asunto. A ver. No sé por qué no me está dejando compartir lo que tengo que compartir. No sé si en algún escenario se lo pueda pasar a Orga y me puedan apoyar. Sí, con gusto me lo puedes pasar y yo comparto. Sí, muchas gracias. Para no tomar tanto tiempo acá. O a ver, espera. Sí, es que no sé por qué no me está dejando. Bueno, creo que mientras puedo ir dando la introducción al taller que vamos a ver. Tiene que ver con el tipo de emociones, y esto es particularmente relevante porque dependiendo del tipo de emoción es que cambia realmente lo que tenemos que preparar en un discurso, lo que tenemos que preparar en la dupla. Entonces creo que sí, ese tipo de consideraciones son fundamentales y es la diferencia que puede hacer entre un primero y un cuarto lugar. Así que sí. Espero que esté cargando pronto. Ya. Solo confírmenme que se ve. Sí, se mira. Perfecto. Ok, lo quiero compartir completo para que va a ver mejor. Listo. Maravilloso. Vale. Pues vamos a comenzar entonces con este taller, y aquí lo primero que puse es el temario que vamos a estar revisando. Lo primero son las mociones políticas, en segundo lugar las mociones de análisis, tercer lugar mociones de lamentar, y vamos a ver un poquito de qué implica hacer un contrafáctico, y en cuarto lugar las mociones de actor. Eso a grandes rasgos es lo que vamos a estar analizando, no sin antes un punto que sí me parece crucial a considerar tanto para personas juezas como para personas debatientes. Y es que, como les mencionaba, las mociones sí encontramos que son de distintos tipos, ¿cierto? Y esto lo podemos identificar a través de la manera en la que son fraseadas. Ya ahorita podemos introducir un poco en esas diferencias, pero básicamente lo que implica que estén utilizadas de cierta manera es que también implica el tomar una carga de la prueba distinta. ¿Qué es una carga de la prueba? Es básicamente lo que yo como debatiente y lo que yo en el debate tengo que probar. Es decir, si estamos hablando de una moción de actor, por ejemplo, que más adelante vamos a profundizar, lo que yo tengo como carga de la prueba es entonces hablar y probar los intereses que tiene este actor, y bajo ese mismo entendido probar cuál es el mayor bienestar que puede llegar a tener dependiendo de la moción. Una vez que identifico a través de ese fraseo la carga de la prueba, es muchísimo más sencillo que entonces yo en un segundo punto me pueda ir un poco más hacia la métrica. ¿Qué es una métrica? Es básicamente cómo tu persona jueza va a evaluar si estás cumpliendo de la carga de la prueba o no. Esto, ¿cómo se traduce? La métrica es lo que te va a hacer ganar el debate, porque la métrica es el criterio particular por el cual las personas juezas están básicamente
dando más peso a ciertas cosas. Y eso es algo que usualmente en los debates ocurre bastante, ¿no? Es como el entendido de si estamos en una moción de apoyar cierta acción, el entendido probablemente o la métrica que puede llegar a surgir es donde hay más beneficios, donde hay menos perjuicios. A través de que se identifica esa métrica, cuando yo pruebo mi carga de la prueba, valga la redundancia, es que entonces podemos tener un mayor y mejor resultado únicamente cuando cumplimos con este tipo de cuestiones. En un tercer punto vamos a hablar de los criterios razonables, y es que independiente de la moción, y por eso me parece importante antes de profundizar en cuáles son los tipos, es que un debate es importante y particularmente relevante destacar que no podemos ganar todos los puntos, porque si no, no habría debate. Entonces, justo por eso hay que entender que hay ciertos trade-offs que tenemos que ceder, ¿cierto? ¿Qué es un trade-off? Es justamente ciertas cuestiones que como debatientes, como parte de la bancada que sea, hay que saber desde el tiempo de preparación, y es un tip que yo les doy, qué cosas sí podemos ganar, qué cosas y cuál es mi carga de la prueba, cuáles son las cuestiones particulares que a lo mejor no puedo vencer, y una vez que las tengo identificadas, pues sí concedérselas al otro equipo, pero también esto es un punto bastante estratégico, porque a medida que yo concedo ciertas cosas, también es más probable que yo pueda posicionar ciertas otras cuestiones. Es decir, yo, por ejemplo, puedo ceder que si un actor, no sé, en una moción de si se va a la universidad de sus sueños o si sigue en el trabajo con sus padres pero le va a ir bien, pues probablemente un costo de oportunidad si se va con, sí, a la universidad de sus sueños, es que ya no va a tener la mejor de las estabilidades económicas, porque ya no va a estar con su padre, por poner un ejemplo, pero un costo beneficioso o algo que sí que puede ser muchísimo mejor, tiene que ver directamente con que voy a ser más feliz, y eso directamente trae más bienestar al actor, ¿me explico? Entonces, son el tipo de cuestiones que antes de cualquier debate tenemos que preguntarnos qué sí, qué no, y más importante, lo primero que tiene que salir en su tiempo de preparación, que me imagino que ya en el taller de El Maravilloso Fran ya les explicaron, es cuál es mi carga de la prueba y qué tengo que hacer en este debate, qué tengo que probar particularmente para que pueda ganar. Ahora sí, vamos entonces con los diferentes tipos de mociones, comenzando específicamente con las mociones políticas. ¿Qué son las mociones políticas? Este tipo de mociones en particular se centra en un debate en el que yo tengo que evaluar la deseabilidad o qué tanto es bueno o malo implementar la política propuesta que se está dando. Y esto por manual podemos encontrar dos ejemplos en particular de mociones que tienen que ver con los modelos específicos de una moción política. Los dos que tenemos por acá es esta casa haría y esta casa debería. Vamos a ir como uno y uno, pero hay un punto en el que pues tienen cierta correlación porque siguen siendo mociones políticas. En ese entendido, ¿qué pasa con las mociones de esta casa haría? Estas tienen que ver con propuestas específicamente de una acción. Esta casa prohibiría, esta casa eh, sí, fomentaría, ese tipo de cosas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con una acción. Y directamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues entonces dar razones significativas por las cuales esto se tiene que implementar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición? Evaluar críticamente por qué esta no es la medida más viable. ¿Me explico? ¿Qué pasa con esta casa debería? Y es un matiz particularmente distinto. Y es que acá lo que sucede es que explora si una información es cierta o no, pero desde la perspectiva de una observadora neutral, es decir, no es directamente desde cómo se está viviendo. ¿Me explico? ¿Qué pasa? En este tipo de debates muchas veces se comete un error en particular que tiene que ver con que yo debato sobre si esto va a ser probable o sobre si esto sí va a suceder, perdón, y eso es un error muy, muy fuerte porque tenemos que entender que en las mociones políticas existe algo que se llama fiat de gobierno. ¿Qué es el fiat de gobierno? Y esto es muy, muy importante, es que vamos a asumir que la política tal y como está redactada ya existe, ya es probable, ya es plausible. ¿Cuál es el debate entonces? Ustedes me preguntarán. El debate va justamente sobre si es bueno o malo que se den este tipo de cuestiones. Igual en mociones como esta casa de
tiene una lógica similar, solo que también se presentan como afirmaciones verdaderas o falsas, pero gobierno también puede proponer un modelo como justamente para caracterizar un poquito más cómo es que esto se ve, de nuevo bajo el entendido de que esto ya es posible, fácticamente posible que suceda, pero el matiz está en específicamente probar cómo es que esto puede traer o más beneficios o más perjuicios. Es importante también entender que como hay fiat para los equipos de gobierno, es decir, los equipos que están a favor, también existe la misma cantidad de fiat para los equipos que están en contra, o sea, las oposiciones. ¿Qué pueden hacer las oposiciones en este tipo de mociones? Tiene que ver con tres cuestiones en particular, que esto lo comparten ambos tipos de moción. Uno, pueden hacer un contraplan, es decir, hacer, pues dependiendo del modelo que pueda llegar a poner los gobiernos y el caracterizar cómo se da, pues yo probablemente como oposición lo estratégico es hacer una medida distinta que sea mutuamente excluyente. ¿A qué me refiero con que sea mutuamente? Va a hacer es explicar cómo es que esta medida es necesaria, porque hay muchos embarazos no deseados, porque la educación sexual es fundamental y este es un buen incentivo para empezar a hacer que se hablen de este tipo de cuestiones. ¿Qué me va a decir a lo mejor una oposición que no es tan estratégica y que quiera, va a decir, es súper mal en este tipo de motivos? Yo prefiero entonces que se den pláticas de educación sexual. ¿Qué pasa con eso y por qué estaría mal? Es porque el gobierno te va a decir, ¿sabes qué? Me parece perfecto, ¿por qué no hacemos ambas? Entonces, justamente si una oposición quiere hacer un contraplan, tiene que verificar que esta no sea mutuamente excluyente, porque si no, de nuevo es muy poco persuasivo y es altamente probable que pierdan en esa comparativa. Un matiz súper fundamental de todo esto de las mociones políticas es que hacer un contraplan no es obligatorio, dar alternativas, que las alternativas son distintas porque no alteran la comparativa del debate, es decir, son distintas opciones que puedan llegar a transcurrir. Estas tampoco son obligatorias. Lo que pueden hacer entonces las oposiciones es simplemente defender el status quo, es decir, tal y como está el mundo, pero creo que ya depende bastante de la estrategia que se tengan. Yo como tal no les podría recomendar en particular alguno porque creo que varía del debate y varía específicamente pues del tiempo de preparación, de lo que salga entre estas conversaciones, pero sí es importante que tengan en consideración que oposiciones pueden hacer cualquiera de estas tres cosas y pues sí, dependiendo de la estrategia que tengan es lo que probablemente sea más viable o no, pero esos son como los matices en particular. Acá hay algunos ejemplos de esta casaría, eso se ve como esta casa prohibiría el tabaco, justo va a su. Es decir, yo como oposición incluso sí puedo ceder bajo el mismo trade-off del que les hablaba, que esto es dañino, pero yo me puedo agarrar de ciertas cuestiones en particular de por qué hacerlo en grande o hacerlo como mucho gobierno estable sentido. En esta casa debería, por ejemplo, esta casa cree que Estados Unidos debería sancionar a Arabia Saudí. Creo que aquí también es importante enfatizar cómo es, tienen que haber cuestiones en particular en las cuales yo no Andrea, plausibles. Andrea, Sí, adelante. perdón que te interrumpa, es que fíjate que se está cortando un poco, entonces no sé Ah, si podríamos intentar unos ok, minutos con la cámara apagada para ver si fluye un poco más. claro que sí. Déjame, a ver, voy a dejar de conversar un tantito. Dame un segundo. Se está cortando muchísimo. Al principio se escuchaba re bien, pero luego sí se empezaba a cortar un poco. Ahorita sí está cortando un poco más seguido. Ok, ok, qué bueno que me dicen igual cuando sea así. Gracias, sí, interrúmpanme y yo me encargo de hacer lo que tenga que hacer. Ok, lo vamos a intentar así. Si se sigue trabando, avísenme y me voy a cambiar de spot. ¿Les parece? Gracias, Andrea. Vale, entonces, no, a ti.
Muchas gracias. Ok, les comentaba que entonces un ejemplo de esta casa debería es, esta casa cree que Estados Unidos debería sancionar a Arabia Saudí. ¿Qué va a pasar con un gobierno en este tipo de emociones? Lo que potencialmente tiene que hacer es explicar las sanciones que se van a implementar para que el debate pueda ser muchísimo más benéfico, para que pueda ser muchísimo más rico y entender las particularidades de lo que esto implica. Creo que justamente bajo ese entendido es que vamos a tener debates muchísimo más profundos y entonces es importante que los gobiernos per se sí que tengan la capacidad de explicar a profundidad cómo es que esto se ve. ¿Por qué? Porque aclara el debate y porque más allá de discutir los potenciales méritos de las sanciones en abstracto, sí tenemos muchísimo más carnita, por así decirlo, de dónde agarrar. ¿Qué puede hacer una oposición en este tipo de emociones? Como les comentaba, defender el status quo o proponer cierta alternativa o contrapropuesta que pueda ser benéfica. Hasta el momento, ¿existe alguna duda sobre las mociones políticas? Ay, no estoy viendo las manos porque estoy compartiendo la pantalla, pero Hola, disculpa, yo tenía una pequeña pregunta que no se conecta tanto como tal, pero sí me dejó un poco con la duda al leer, por ejemplo, esta pregunta de esta casa cree que Estados Unidos debería sancionar a Arabia Saudí. ¿Qué pasa si me ponen en un debate un tema político del cual no tengo tanto conocimiento y me quedo como, ¿cómo sé cómo sancionar si no, o sea, tienes algún consejo o qué puedo hacer en ese tipo de ocasiones? ok, creo que esto es algo muy común y les puedo platicar desde mi propia experiencia. A ver, yo estudio comunicación. Yo a la economía no le sé absolutamente, bueno, no le sé, no nada, pero pues no es mi área fuerte. Entonces, cada que me tocaba una moción de ese estilo, pues sí era todo un reto. ¿Qué es lo que yo hacía? Algo que a mí me interesa bastante, pues tiene que ver un poco más con los impactos sociales. Entonces, si bien yo no tenía conocimiento específico para hablar de cómo el arancel iba a ser tal cosa, sí que tenía un poco más de quizá conocimiento de las implicaciones sociales que podrían ocurrir. Entonces, yo te diría, cuando no tienes conocimiento específico, trata de agarrar la línea más intuitiva. ¿Qué pasa, por ejemplo, en sancionar Arabia Saudí? Pues imagina un poco como las repercusiones que esto puede generar. Llámese tensiones, llámese probablemente un daño internacional en ese sentido, malestar para la población. Entonces, si bien es importante, sí, como tratar de agarrar el mayor conocimiento posible, es cierto que por probabilidad te va a tocar una moción de la que a lo mejor no tienes mucho conocimiento o si desconoces varias cuestiones particulares. Entonces yo te recomiendo que busques el punto más intuitivo que puedas agarrar y si bien no o sea, como digas la historia de Arabia Saudí, sí puedas generar como este tipo de líneas que suenen lógicas y que creo que son un poco universales, como lo que te comentaba de las tensiones, creo que eso pues es conocimiento de un votante informado promedio, entonces es un consejo que en general les puedo dar y creo que puede ser bastante, bastante beneficioso para todos. Ok, gracias. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre las mociones políticas o pasamos a la siguiente? Ok, Yo sí tengo una pequeña duda. dímelo, dímelo. ¿Cómo podemos diferenciar cuando una moción no tiene fiat? Porque entiendo que solo las políticas pues tienen fiat. ¿Cómo podemos diferenciar o cómo podríamos sí diferenciar cómo está fraseada la moción para pues no poner fiat? Yo les voy a pasar un tip que a mí me solucionó la vida y es que todas las mociones que terminen con IA tienen fiat, literalmente todas. Entonces, a ver, este consejo es un poco más, o sea, menos profundizado, pero el consejo profesional que te puedo dar, pues sí es identificar qué tipo de emoción estás debatiendo, porque entonces una emoción de actor, por ejemplo, yo sé que a lo mejor y no tiene fiat, o una emoción de apoya versus se opone, yo sé que por el fraseo no tiene fiat y por las capacidades como implícitas que tiene, ¿me explico? Entonces, sí, o sea, la versión nice es lo segundo que te acabo de decir, es como, pues sí, conocer un poco más las implicaciones que tiene cada emoción, pero en el fraseo y cada que tiene un IA, tiene fiat. Súper, gracias. Sí, de nada. Entonces, vamos a pasar con el siguiente, que tiene que ver con mociones de análisis. Ok, y la primera es sobre esta cansa considera que
Estas mociones, ¿qué implican? Como dice aquí en este slide, tratan sobre juicios de valor. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo que va a hacer un gobierno es argumentar que la afirmación X, Y, la que sea, es fácticamente cierta, mientras que la oposición va a argumentar que la afirmación no es verdadera, que es falsa. ¿Cuál es la naturaleza del debate en ese mismo sentido? Lo podemos entender con justamente que tiene un enfoque particular y es en hablar y debatir sobre la veracidad de la afirmación, como les comentaba, no en acciones, no en políticas, no en alternativas específicas, es solo decir esto es verdadero o esto es falso. Esto es como básicamente y en la generalidad lo que implican este tipo de emociones, como les comentaba, y pues aquí lo pueden ver también. Esta emoción no tiene. Eso implica que el gobierno solo debe defender bajo los términos claves que habla la emoción, ¿cierto? Podemos ver, por ejemplo, en esta casa cree que no existe la obligación moral de respetar la ley. Por ejemplo, el gobierno tiene que argumentar por qué no hay una obligación moral universal para respetarla, porque hay pocas razones por las cuales en el imaginario colectivo de las personas esto se piensa de tal forma. ¿Qué va a pasar entonces con una oposición? Pues va a defender que esta obligación sí existe. Y entonces, otro ejemplo que les puedo dar es, perdón, otro consejo que les puedo dar, que esto aplica para prácticamente todas las mociones, es ejemplifiquen. Esta es la mejor manera en la que ustedes pueden caracterizar y explicarle al panel por qué lo que están diciendo es cierto a través de imágenes mentales que sean muchísimo más materializables. Creo que esto es algo bastante bueno y particularmente para decir que algo o no es cierto, es fundamental que ustedes puedan poner ejemplos relacionados o no de la emoción. Es muy importante y es un consejo que particularmente creo que les puede servir mucho para este tipo de emociones. No sé si hasta este momento tengan alguna duda sobre esta moción. Ok, bueno, voy a seguir. Pero sí, básicamente, o sea, como requisito que creo que sí es fundamental que ustedes hagan en este tipo de debates, es proporcionar definiciones que sean lo suficientemente claras y operativas de los conceptos que van a ver en la moción. O sea, creo que el panel, al estar votando como un votante informado promedio, pues sí que hay cosas que conoce, pero es importante siempre entender bajo qué criterios estamos juzgando, ¿cierto? Entonces es importante caracterizar, es importante encuadrar y siempre explicar el porqué del porqué lo que están diciendo es cierto o es falso y cómo impacta. Creo que también es otro punto fundamental porque pese a que en este tipo de emociones sí el objetivo es decir esto es verdadero o esto es falso, pero cuáles son las implicaciones de que lo sea. Creo que es un punto bastante particular que tienen que tomar en consideración. Ahora, siguiendo con estas mociones de análisis, vámonos con esta casa apoya y esta casa se opone a. Ok, lo que pasa aquí con gobierno y oposición es lo siguiente. Gobierno lo que te va a decir es por qué apoya simbólica, política, material o de cualquier otra manera a lo que sea que se refiera a X, y oposición, pues todo lo contrario, te va a decir por qué es que esto es terrible, por qué es que esto trae daños y por qué no deberíamos de apoyar en la forma en la que está presentada. ¿Cuál es la naturaleza? No se requiere tampoco un modelo para que estos debates fluyan, es básicamente porque estoy a favor o porque estoy en contra. Y gobierno, pues igual, tampoco puede determinar cómo se va a implementar X, puesto que no existe un fiat como tal, o sea, no tiene la capacidad de decir esto se va a hacer así, así, ya está, porque yo lo digo, no, pueden caracterizar cómo potencialmente se va a dar, pero ojo que esto no es una cuestión gratuita, sino que si ustedes tienen y pueden caracterizar este tipo de lógicas, tienen que también dar razonamientos específicos de por qué es que esto también es probable, ¿me explico? Lo que tiene que suceder en todos los debates es encontrar un balance entre la probabilidad y la relevancia de todos sus argumentos, entonces es algo que sí me gustaría que se lleven de este taller también, como en la generalidad sí es súper importante que consideren el probar con suficiencia este tipo de cuestiones. Ahora, ¿cómo se ve la comparativa en ese sentido? Básicamente tiene que ver con probar beneficios versus los prejuicios. Es decir, otro punto particular es que yo en cualquiera de las dos casas no puedo seleccionar aspectos específicos para apoyar u oponerme. ¿A qué me refiero con eso? Que yo estoy obligada y mi carga de la prueba, tanto como gobierno o como oposición, es apoyar en su totalidad
todo lo que implique esto, no solo elegir convenientemente las cosas favorables o los daños que potencialmente sean menores, no, yo apoyo con todo y lo que esa destrucción conlleve. Lo que tengo que hacer estratégicamente es matizar cómo los beneficios son relativamente mejores a los prejuicios, y con oposición pasa exactamente lo mismo, pero al revés, ¿no? Cómo es que yo me tengo que oponer en su totalidad, pese a que puedo reconocer que existen beneficios, cómo es que los daños potencialmente terminan por traer, no sé, más daño a las personas, que dañan su bienestar, o cómo es que, digo, dependiendo de la emoción, el daño, por ejemplo, puede ser un criterio irreversible, ¿cierto? Bajo estos posicionamientos es que entonces yo soy más persuasivo y entonces puedo empezar a posicionar mi caso. Por ejemplo, en la moción, esta casa apoya la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente. Gobierno justamente tiene que argumentar que la intervención, de nuevo, es positiva en toda su totalidad y con todo lo que conlleva, y oposición te va a decir no, no debería de ser apoyada en su totalidad porque implica tal y tal y tal. ¿Tiene sentido todo esto? Creo que, bueno, si tienen alguna duda, de nuevo, interrúmpame, pero creo que queda bastante claro en esencia cómo es que se ven estas mociones. Aquí puse otra cuestión que tiene que ver con mociones alternativas. Estos son otro tipo, pero en el manual dice que las mociones alternativas, que no tienen un fraseo como en la generalidad, como lo vemos acá, se tienen que tratar como mociones de apoya o mociones de opone. Entonces, eso se los quería dar como, pues, dato importante. La verdad es que son muy, muy poco comunes, pero creo que sí era relevante que tuvieran como en consideración que existen. Ok, no sé entonces si hay alguna duda o si podemos seguir con la siguiente. Vale. Vamos a seguir entonces. Seguimos con mociones de análisis. Ahora vamos a hablar de esta casa prefiere. ¿Qué sucede? Y es que los equipos de tienen la carga de la prueba obligada a entender una comparativa específica que, de nuevo, se va a proporcionar por la moción. Aquí hay un matiz importante. Gobierno, sí, porque la opción X es preferible, pero lo que da oposición es, dependiendo del factor de la moción, ver cuál va a ser su carga de la prueba. Por ejemplo, si la moción es esta casa prefiere X por sobre Y, oposición tiene que defender Y. Si la moción es esta casa prefiere X, oposición necesariamente tiene que defender el puesto que no hay nada que compararlo. ¿Me explico? Entonces, a ver, por ejemplo, una moción, algo como prefiere el reclutamiento en el ejército en lugar de ser voluntario. Entonces, lo que tiene que hacer oposición es defender el reclutamiento voluntario, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, en el escenario, esta casa prefiere que religiones organizadas no existan, lo que va a pasar es que el gobierno va a conceptualizar y oposición va a defender el status quo, va existiendo estas religiones organizadas, ¿me explico? Entonces, eso es importante, sobre todo para las opciones, para saber qué tiene que defender, si son como dos cuestiones en particular, si es plan B con plan A, defender el A, ¿no? Si es solo un plan, entonces yo me tengo que oponer y decir, no, a mí no me gusta esta idea, yo prefiero la realidad y el mundo como está hasta el momento. Una nota particularmente importante es que en este tipo de emociones no se discuten transiciones entre el status quo y el mundo alternativo, es decir, se tiene que establecer bajo límites razonables. Esto comienza como esta divergencia con el mundo real. Por ejemplo, para que más claro, en la moción, esta casa en el que Hillary Clinton ganara las presidenciales de Estados Unidos, lo que tenemos que hacer como gobierno es visualizar un mundo donde Hillary Clinton sí ganara y argumentar por qué es que esto hubiera sido posible. O sea, lo estamos debatiendo como si hubiera sido en ese momento específico y también un poco a futuro, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones de que esto hubiera ocurrido, porque yo hubiera, porque esto hubiera sido de tal manera? En contrario, oposición de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, que ganara Donald Trump, difícil moción.
pues justamente especificar como no hubiera sido altamente dañino, actualmente con Donald Trump se han visto tal y tal beneficios, ¿me explico? Eso es un poco como la esencia que tienes de esta casa presidencial y pues sí las particularidades tener con este tipo de cuestiones. No sé si hasta el momento. Maravilloso, me encanta. De nuevo, interrúmpame, de verdad no hay ningún problema. Vamos entonces ahora con las mociones, igual de análisis. Ahora vamos a hablar de esta casa considera que... Y esta tiene que ver con... Ay, no, perdón. Los equipos que argumentan de que X se da así, perdón. Esta casa considera que esta casa predice que, o sea, literal de predecir que yo creo que va a suceder esto. Aquí, a comparación de lo que hemos visto en otro tipo de emociones en las que, por ejemplo, sí existe fiat y entonces yo tengo que no explicar la probabilidad si va a haber. Aquí es todo, bueno, también la viabilidad, pero sí creo que existen razones por las cuales lo que dice la emoción sí que va a ocurrir. Obviamente con evidencia y Andrea, suficientemente lógicos, puede ser lo que sea. ¿Hola? Sí, dime. disculpa que te interrumpa. Es que, bueno, no sé si es mi internet, pero no te entiendo nada porque se entrecorta, entonces no sé qué podríamos hacer ahí. Ay, a ver, esto pasa a personas, sí me estoy trabando mucho. Sí, a mí también. Sí, sí, un poquito. Ok, no se preocupen, me voy a cambiar de spot. Muchas gracias por decirme. Y déjenme, voy a otro lado. ¿A partir de qué momento se me empezó a cortar? Cuando iniciaste a explicar justamente esto, se te entrecorta un montón. Ok, bueno, no es tan grave. Ahorita lo vuelvo a explicar sin tema. Ok, vale, ya me cambié de spot. Y vuelvo a explicar esta parte. Les comentaba que, bueno, aquí hubo un error, no es esta casa considera que, es esta casa predice que. ¿Y cuáles son las particularidades de estas mociones? Lo que pasa, a diferencia de las otras, en donde, por ejemplo, tenemos fiat, es que ahí, en esas, no tenemos que explicar que esto va a ocurrir, ¿cierto? Porque ya se nos concede que eso potencialmente sí ya es algo que está sobre la mesa, ¿no? O sea, eso es algo que tiene toda la capacidad de suceder. Aquí, en este tipo de emociones, sí también tenemos que explicar cuál es la probabilidad de que suceda. Es literalmente predecir que un acontecimiento puede ser cierto o puede ser algo como en tendencia. Gobierno, entonces, bajo ese entendido, va a argumentar que X es probable, pero claro, con evidencia, con mecanismos que sean lo suficientemente lógicos. Podemos también utilizar ejemplos de tendencias actuales. Y oposición, pues va a ser todo lo contrario, explicar cómo es que esto no es probable, utilizando también razonamientos similares. Una moción que se me ocurre acá es, bueno, ahorita ya se eligió un papa, pero una moción que creo que en esencia, y acaba de pasar hace muy poquito en un torneo en el que estuve, era, esta casa predice la elección de un papa progresista. Entonces, pues justo lo que tienen que hacer los equipos en gobierno es decir, bajo evidencia cómo es que esto potencialmente es cierto, y en oposición, pues dar todas las razones por las cuales creen que esto no va a suceder de esta forma. ¿Me explico? Entonces, justo la naturaleza tiene que ver no necesariamente con si es bueno o moralmente correcto o deseable, esa no es la carga de la prueba. El foco entonces en mociones de esta casa predice es si esto sucede o no, básicamente. Y como les mencionaba, pues todo esto tiene que estar respaldado con información que sea disponible y pues análisis que sea lo suficientemente lógico, ¿cierto? Otra particularidad que tienen las mociones de esta casa predice es si el debate tiene que definitivamente partir de circunstancias presentes, ¿no? Como les mencionaba, como tendencias actuales para que esto pueda ser lo más accesible posible. Por eso creo que en los equipos de adjudicación a veces es un reto este tipo de emociones porque usualmente son cosas muy cambiantes. Entonces, pues no queremos que ningún equipo tenga como una ventaja comparativa que sea significativa, pero usualmente cuando vean estas mociones es porque son lo suficientemente accesibles, porque ya desde el equipo de adjudicación se han testeado, entonces siéntanse con la tranquilidad de que sí, estas mociones sí, pues son un reto, pero en verdad que
sí son posibles de debatir, no son imposibles, se los prometo con todo el corazón. Otro ejemplo que les ponía era justamente esta casa predice que Alemania no cumplirá sus objetivos. Lo mismo, es explicar cómo es que Alemania no lo va a hacer, porque, no sé, podemos dar mecanismos alrededor de que existen muchas barreras estructurales, que las políticas actuales son insuficientes, o también otra línea que se me ocurre es que los compromisos internacionales pues han demostrado ser débiles. ¿Qué te puedo decir una oposición aquí? Pues justamente argumentar que Alemania sí lo puede hacer porque han no sé, tenido evidencia o ciertos avances recientes, de nuevo, ejemplificar reformas políticas o compromisos que han resultado ser altamente tangibles, que aumenten la posibilidad de éxito y de probabilidad de que esto pueda ocurrir. ¿Me explico? Entonces, básicamente, y en resumen, esta casa predice es full un debate de probabilidad de que los hechos vayan a acontecer o no. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, yo. Sí, dime. Hola, Andrea. Disculpa. Por ejemplo, en esta ejemplificación de esta casa predice que Alemania no cumplirá sus objetivos, ¿no sería un poco caer como como en cosas muy específicas, que posiblemente conocimiento específico, porque no creo que el votante promedio sepa cuáles son los objetivos climáticos de Alemania y cuáles son las problemáticas que Alemania tiene para cumplirlos o no? Entonces, esa es mi duda, sobre todo si en estas mociones específicas de predecir, porque aunque son obviamente temas actuales, siento que a veces caen en información muy específica. Sí, ¿Cómo puedes solucionar eso? Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. No se me angustien ni se me preocupen, porque usualmente cuando es conocimiento muy, muy específico, sí los equipos de adjudicación ponen una infoslide o una diapositiva de información que contextualice un poco de cuál es el panorama actual. Si bien no van a explicarlo con lujo de detalle, sí van a tener en esencia, por ejemplo, algunas reformas que se han implementado y sí van a tener especificaciones clave que puedan ayudarles a ustedes específicamente a saber cómo es que funciona, cómo es que ha sido viable, cuáles han sido quizá las desventajas. Esto no se preocupen porque usualmente suele estar en el escenario en el que no. Creo que es un consejo parecido al que daba hace unos instantes y tiene que ver con, si no tenemos mucho conocimiento específico de algo, intentar sacar líneas intuitivas de temas que sí conozcamos, por ejemplo, pues temas sociales, ¿no? Creo que un poco lo que puede resolver definitivamente tiene que ver con esa línea. ¿Sí? ¿Todo perfecto? Vale. ¿Alguien me puede confirmar si sí se me está ya escuchando mejor? Se te escucha mucho mejor, Andrea. Sí, maravilloso. Perfecto. Ok, vámonos entonces ahora. A ver, sí, son un montón de emociones de análisis, pero ya vamos a terminar como en esta sección. Ahora vamos a hablar de esta casa espera y cuáles son las particularidades que tienen este tipo de emociones. Lo que pasa es que en estos debates lo que hay que hacer es comparar normativamente dos futuros posibles. El primero en el que X sí que ocurre y el segundo en el que X, todo lo contrario, no ocurre. ¿Cómo se ve esto en ese sentido? La naturaleza tiene que ver con cómo gobierno debe argumentar que el mundo de X en el que sí ocurre es preferible, es algo que deseamos, es algo que genera ciertos beneficios para las personas, y oposición tiene que argumentar que no es preferible. Justamente, de nuevo, nos podemos agarrar de líneas lógicas que tengan que ver con los daños, o podemos hablar incluso de otras alternativas que existen que pueden ser como muchísimo más viables. Creo que es importante que justamente consideremos acá que el debate se desarrolla desde un punto de vista futuro, considerando implicaciones que tengan como ambos puntos y cómo es que entonces al matizarlas encontramos lo que es preferible y lo que no. ¿Me explico? Justamente entonces lo que tenemos que hacer acá es tener un enfoque prospectivo. Entonces el debate se va a desarrollar desde un punto de vista de nuevo en el que pues todavía no ha pasado y no se cuestiona realmente el status quo ni los antecedentes históricos, ya que esto es, o sea, permanecen inalterados, pues. Pero entonces, ¿qué pasa y cómo tenemos que caracterizar este tipo de emociones? Tiene que ser a través de una temporalidad razonable. De nuevo, acá no existe fiat, pero sí que tenemos la capacidad de
generar ciertos acuerdos sobre la línea temporal que pueden ser como sí, que salgan dentro del debate, me explico. Siempre que sean argumentativamente válidos, es algo que 100% se puede hacer, pero sí tiene que ser un punto que esté lo suficientemente explicado, lo suficientemente bien justificado, pero sí, de nuevo, esto es prospectivo, esto implica que tenemos que debatir en un futuro donde esto sí que hubiera ocurrido, ¿me explico? ¿Qué va a pasar también? Y otro punto que me parece particularmente importante es que los equipos tienen que evaluar y comparar estos beneficios, estos costos, estos riesgos y estas implicaciones de que exista como en cada mundo. ¿Me explico? Un ejemplo que tengo por acá es esta casa espera que Argentina abandone Mercosur. ¿Qué va a pasar con un gobierno? Es que va a argumentar en un futuro donde Argentina efectivamente hace esta acción y entonces puede hablar, por ejemplo, de una mayor independencia económica, de, por ejemplo, la diversificación de alianzas comerciales o, por ejemplo, la disminución de los conflictos que puedan llegar a tener en el bloque, lo que les mencionaba de las tensiones. Ese es un choque en particular que pues suele salir bastante. Otra cosa que les recomiendo, si también les asusta mucho como este tema del conocimiento específico, es que vean debates, porque muchas veces podemos encontrar puntos de choque similares. Los puntos de choque literalmente es pues cómo se ve la comparativa, cuáles son los puntos tensionados que existen, básicamente los daños versus los perjuicios, ¿me explico? Entonces, algo que pueden hacer definitivamente es eso, para entonces tener una idea más clara de, ok, yo vi un debate en donde salía algo relacionado con relaciones internacionales y los choques principales pues iban de tal cosa, ¿no? Entonces aquí creo que es algo que también se puede aplicar bastante bien. ¿Qué va a pasar entonces en este tipo de emociones de espera con una oposición? Pues entonces yo voy a argumentar que en un futuro pues sí va a permanecer y es preferible porque entonces, no sé, puedo sacar líneas alrededor de los beneficios del comercio regional, de la estabilidad económica, y creo que a través de la estabilidad económica se pueden sacar un montonal de líneas alrededor de cómo lo económico genera bienestar, porque es cuando las personas pueden tener su libertad, ese tipo de cuestiones. Y el ser estratégicos con eso es lo que garantiza específicamente cómo es que ganamos o perdemos un debate. Mientras nosotros probemos de una mejor manera cuáles son o los daños o los beneficios, es que tenemos mayor probabilidad de vencer, porque eso pues tiene que ver de nuevo con la carga de la prueba que se impone. Entonces, sí, eso también súper, súper importante que tengan en consideración de emociones de esta casa espera. Ahora, vamos con emociones de lamentar, ya acabamos con las de análisis, así que, bueno, estas emociones sí son también bastante particulares. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Estas mociones y estos debates se desarrollan a través de cuestionar si el mundo habría sido un lugar mejor sin la existencia de X. ¿Qué va a pasar acá? También tenemos que debatir con el beneficio de la retrospectiva y cómo logramos eso. Se trata entonces de analizar de nuevo los daños y beneficios de que X haya estado presente en un mundo actual. ¿Me explico? Entonces, lo que va a pasar ahora es que los equipos tienen que conceptualizar un mundo alternativo que se habría desarrollado sin X. Si yo estoy lamentando, tengo que entonces caracterizar cómo hubiera sido la existencia sin X. Y si yo estoy, por ejemplo, en oposición, cómo es el mundo con X y por qué es mejor. ¿Cómo se llama este proceso? El primero que les mencionaba alrededor de un mundo alternativo en el que no existe X. Este es un contrafáctico. ¿Qué es un contrafáctico? Pues sí, de nuevo tiene que ver con justamente a aplicar y caracterizar alrededor de cómo se hubiera visto esto, pero creo que esto tiene particulares importantes que tengo que decir. Los contrafácticos que se presenten también tienen que estar justificados, no solo tienen que existir y por existir ya son válidos, sino que tienen que tener un nivel de probabilidad y un nivel de plausibilidad que sea lo suficientemente razonable, mostrando cómo habría cambiado el mundo como con esta ausencia. ¿Y qué pasa? Esto, de nuevo, es algo que va a salir desde alta de gobierno y que es que ustedes tienen que tomar bastante, bastante en consideración. Y pues lo que va a hacer un alta de gobierno a través de un contrafáctico es justamente definir estos elementos para establecer el marco que sea lo suficientemente claro, lo suficientemente específico para entonces entender qué estoy lamentando y cómo eso va a jugar en la comparativa. Como les mencionaba, esto tiene que ver con efectos de eficiencia y plausibilidad, y el contrafáctico es vinculante para toda la bancada de gobierno. Es decir, que si alta de gobierno saca un contrafáctico, baja de gobierno se tiene que comprometer con el mismo contrafáctico.
Y ustedes me preguntarán, pero es que ¿cómo puedo ganar con eso? ¿O cómo le hacemos? A ver, ustedes pueden ganar dando razones suficientes por las cuales, bajo la misma línea de su contrafáctico, es muchísimo más preferible que hubiera tomado su alternativa de lamentar. Pero ¿qué pasa? Si Alta de Gobierno, por ejemplo, pone un contrafáctico injusto, pone un contrafáctico que sea muy poco razonable o que sea mutuamente excluyente a lo que la moción está lamentando, ahí es donde Baja de Gobierno sí que puede sacar otro contrafáctico. Pero de no ser así y de ser un caso en el que Alta de Gobierno tenga un contrafáctico que sea viable, que esté bien probado, pues sí se tienen que comprometer con el mismo y la base, tiene que ver con extender estas lógicas y estos beneficios, sobre todo en el... Así que eso es súper importante que se tenga en consideración. Acá otra cosa que sí me gustaría explicar tiene que ver con que muchas veces lo que pasa con gobierno es muy extraño, pero se presentan a veces dos contrafácticos. Solo tienen que explicar uno, pero en el escenario en el que existan dos, solo se considera válido el primero y pues justamente los argumentos derivados del contrafáctico en segundo lugar, pues necesariamente desde el panel pierden persuasividad. Y en un escenario hipotético en el que, por ejemplo, el primer contrafáctico fue únicamente enunciado, es decir, no se desarrolló en su totalidad y el segundo fue probado, pues es ese con el que se deben de quedar las personas juezas y con ese deben de juzgar esa comparativa. Un ejemplo que pongo acá para que esto quede muchísimo más claro es: esta casa lamenta la elección de Kamala Harris como candidata demócrata. ¿Cómo se ve el debate con este tipo de moción? Justamente lo que tienen que hacer es, como les mencionaba, estos méritos o desventajas, específicamente explicando cuáles son los criterios en particular por los que esto ha sido malo, pero también entonces en el contrafáctico explicar cuáles otras hubieran sido las opciones en lugar de Kamala Harris y por qué hubieran sido preferibles. ¿Me explico? Es sí profundizar un poco más en estas posibilidades o estas alternativas que de nuevo pues no ocurrieron, pero cómo es que si ocurrían traerían un beneficio intrínseco para las personas. Es básicamente esta parte y bueno, como les mencionaba, no quiero ser redundante en mi posición, pues tiene que ver con decir no, o sea, esta es la opción, amamos a Kamala Harris, viva, gloria a Jesús, ¿saben? O sea, como es ese tipo de cuestiones. Escuché como que alguien levantó la mano, no estoy segura, pero sí, adelante. Bueno, yo no levanté la mano, pero igual tengo una pregunta. Es básicamente encaminada a qué pasa si el contrafáctico de mi alta no es efectivo para el debate o no permite como desbloquear los impactos más importantes del debate. Sí, justo es lo que les mencionaba. Ustedes se tienen que comprometer con el contrafáctico de su alta siempre y cuando sea razonable. Si este no es razonable, si es automitigatorio, si es imposible ganar con ese contrafáctico, ustedes pueden hacer uno nuevo. Pero no se trata de hacer uno nuevo y ya, sino que tienen que evidenciar todo lo que acabo de mencionar. Es decir, panel, mi alta no cumple con la carga de la prueba, no tiene un contrafáctico que sea lo suficientemente efectivo por 3 mecanismos en particular. 1, 2, 3, lo explicas. Una vez de que esto queda lo suficientemente justificado, es que entonces tú ya puedes entonces dar el nuevo contrafáctico. Pero sí, o sea, es completamente válido cuando alta de gobierno flopeó, pero pues tú sí tienes que evidenciar que lo hizo y por qué entonces tu contrafáctico debería de entrar dentro del panel. ¿Me explico? Sí, o sea, pero por ejemplo, ¿qué pasa si plantean un contrafáctico que sí es lo suficientemente debatible, pero creemos que no es como lo más efectivo? No importa, tenemos que seguir basándonos en ese contrafáctico. Pues, a ver, o sea, si es un contrafáctico justo, pero creen que no es que yo sí creo que son mutuamente excluyentes. O sea, si ustedes creen que no es el mejor contrafáctico o que no es efectivo, creo que sí lo pueden plantear. O sea, creo que eso sí es una medida legítima, pero de nuevo, esto tiene que estar completamente justificado. Yo te diría que la otra, pues sí es comprometerte con esto y alrededor de pues tu extensión, añadir como ciertos matices. Creo que muchas veces también impacta mucho la manera en la que lo decimos. Entonces puedes comprometerte con una lógica que sí sea lo suficientemente parecida a la de tu alta, pero también puedes entonces profundizar con ciertas cuestiones que tú creas que son más efectivas. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto o podemos pasar a lo siguiente?
Vale, vamos a pasar a lo siguiente. Me interrumpen cualquier cosa. Vamos con mis favoritas, las mociones de actor. Y estas mociones, ¿qué pasa y cuáles son sus particularidades? Lo que pasa con las mociones de actor es que tenemos que debatir en la perspectiva de la persona A. ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que hacer al priorizar este tipo de lógicas es analizar qué se alinea con sus valores, con sus intereses y naturalmente con el bienestar, que tiene que ver bastante con entonces lo que en estos debates se valora, ¿no? En dónde el actor va a estar mejor, en dónde el actor va a estar peor, y a raíz de eso es que entonces podemos empezar a construir, ¿cierto? Bueno, algo que tiene que ver acá, y vamos a evaluarlo desde la comparativa, gobierno, como les mencionaba, tiene que definir y caracterizar, obviamente bajo lógicas razonables, cuáles son los intereses que tiene esta persona, ya sean en principios, ya sea basados también como en cuestiones prácticas, pero tienen que argumentar cómo es que la acción que está fraseada en la moción satisface estos intereses, satisface estos valores y naturalmente le causa un beneficio que sea lo suficientemente significativo para que entonces, si existen ciertos trade-offs, no sean lo suficientemente significativos. ¿Me explico? ¿Qué pasa con una oposición? Creo que hay dos cuestiones que puede hacer. Como número uno, puede aceptar los intereses que ya se definieron por alta de gobierno, por los gobiernos, y puede refutar como la acción propuesta. O en otra alternativa, lo que también es completamente legítimo que se haga, es redefinir los intereses. Es decir, imaginemos que alta de gobierno de nuevo flopeó y tiene intereses muy vagos o tiene intereses que no necesariamente se alinean. Lo que puede hacer también la oposición es decir, oye, es que esos no son los únicos intereses del actor. Muchas veces lo que pasa en ciertas mociones de actor es que las personas creen que pues los actores se basan muchísimo únicamente en el dinero y es el único incentivo que se tiene, pero no, o sea, el incentivo más fuerte no necesariamente tiene que ser el monetario, y si es que ustedes quieren sacar un caso de eso, pues tiene que estar lo suficientemente claro y razonado para que entonces creamos que existen razones para que esto sea cierto, pero creo que en el imaginario de las personas, y es por eso que muchas veces las mociones de actor son particularmente complejas, es porque los humanos somos complejos y entonces sí, a lo mejor me importa lo monetario, pero también me importan y me mueven otras cosas, como mis valores, como mis sueños, como mis frustraciones. Y entonces creo que también es muy estratégico pensarlo a raíz de eso. A mí me gustan mucho estas emociones porque, pues en efecto, son muy humanas y es muy de pensar entonces cómo se ve esta persona, pensar particularmente en qué le duele, en qué le hace sentir bien y a raíz de eso pues empezar a construir, que creo que es como particularmente lo que se debe hacer para cumplir con la métrica final, que es necesariamente donde se satisface de una mejor manera. Aquí pues decía como algo similar, ¿no? Tampoco se limita necesariamente a intereses propios, también puede tener que ver con su familia, con su círculo, y creo que todas esas líneas son muy, muy, muy interesantes, que si una alta no lo sacó, potencialmente una baja lo puede hacer definitivamente, y creo que esto es completamente legítimo, completamente razonable, y profundiza mucho el debate y no reduce el actor en una persona como que solo le mueve el dinero o cosas como muy ambiguas, sino que sí hay mecanismos suficientes y son lo suficientemente profundas como para explorar muchas otras lógicas que son bien, pero bien interesantes. Hay otra particularidad que tiene que ver con en que estas mociones pueden ser o de actores específicos o de actores generales. Vamos a evaluar las dos para que esto cobre todo el sentido del mundo. Cuando son de actores específicos, aquí puse un ejemplo, esta casa siendo la Asamblea General de la ONU aprobaría X. Aquí lo que sucede es que lo que tienen que hacer es analizar los valores, las creencias o los planes que potencialmente puedan tener las personas o grupos que componen este órgano, ¿no? Entonces, pues ya entendemos que no es una sola persona, sino es, pues, el órgano en la generalidad, entonces esto se ve de esa manera. Cuando son actores generales, por ejemplo, también esta casa siendo la ONU haría X, se evalúan principios que sean permanentes específicamente o también intereses colectivos y capacidad, institucionalidad pues del mismo órgano. Entonces ese es como un matiz, una diferencia particular para que tengan en consideración con estos
con estas mociones de actor, pero muchas veces también va a ser esta casa como Taylor Swift sacaría Reputation ya, o sea, como ese tipo de cuestiones de una sola persona. Entonces, de nuevo, mi mayor consejo en la generalidad, pero creo que también para estas mociones, es leer bien la moción, porque muchas veces esto nos puede costar también el debate. Entonces, sí, particularmente entender qué nos está pidiendo, cuál es el actor en particular, y desde el prep time quede claro qué es lo que le importa, qué es lo que le mueve, y también reconocer que de nuevo van a existir costos, pero cómo estos se ven reducidos, o si somos oposiciones, pues tratar de posicionar sobre eso a través del humano, cómo es que este costo en particular va a causar un daño que sea lo suficientemente fuerte para que entonces todo lo bueno que pueda llegar a suceder se mitigue, porque va a sentir culpa, porque va a sentir dolor, porque no va a poder disfrutar X cosa que se esté haciendo. ¿Tiene sentido? Eso sí, o sea, de nuevo, me encantan estas mociones porque creo que son súper profundas y aparte te proyectas un buen y eso está bien padre. Listo, vamos entonces con lo último que tiene que ver con la diferencia con las mociones de análisis, que muchas veces las personas creen que pues también son mociones de actor, pero eso es una mentira muy grande. Y pues justo, las mociones de esta casa cree que están los intereses de Y, tiene una carga bien distinta, pese a que estar en los intereses de Y muchas veces es en los intereses de Joe Biden, en los intereses de Ariana Grande, no sé, o sea, pues sí es de un actor, pero el matiz está en que, por ejemplo, en los debates de actor, los equipos sí que pueden dar argumentos y profundizar a través de las creencias del propio actor. ¿Qué pasa con las mociones de análisis? Que los equipos sí, pues también exploran y argumentan, pero tienen que explorar desde las creencias en intereses concretos o en comportamientos como que sean probables, pero desde una perspectiva neutral, y esto es algo como que se ve aquí abajo, ¿no? Entonces, moción de actor, alta de gobierno, por ejemplo, puede modelar cómo el actor haría X cosa, y es lo que les explicaba alrededor de caracterizar, o alrededor de, por ejemplo, pues sí dar mecanismos de por qué potencialmente el actor se ve de esta forma, por qué lo hace feliz tal cosa, por qué le hace que se enoje X cosa. En análisis explica también este tipo de acciones que son razonables que pasen, pero bajo intereses que ya son particulares que te está poniendo la moción desde una perspectiva neutral. O sea, no estamos viéndolo directamente como es del actor, es como si fuéramos Dios y lo estamos viendo desde sus ojos, ¿me explico? Entonces creo que esa es como una diferencia en particular que se tiene en estas mociones, y sí es importante justamente que lo sepamos diferenciar porque son pruebas distintas, porque son debates que, y les voy a ser muy sincera, a lo mejor y tienen los mismos argumentos, pero sí la carga entonces pues se matiza directamente en que uno es desde una perspectiva neutral y desde probar específicamente qué es lo que le importa a mi actor. Y lo que va a pasar en los debates de actor es no solo que tenemos la capacidad de definir cómo es que esto puede ocurrir, sino que también ya es un poco más allá de sí, probablemente también alrededor de sus intereses, pero también de saber qué les satisface más, ¿cierto? Entonces, esa es como otra cuestión que me parecía muy importante, pues matizar, dejar en claro. Y ya por último, me gustaría pasarles algunos consejos que creo que son muy, muy, muy importantes, independiente de las mociones que sean. Y es que, como les mencionaba, lo más importante en todo tipo de emoción es explicar por qué lo que estoy diciendo no solo es probable, sino que también es importante. Esto se logra a través de dar ciertos razonamientos que pues, en debate lo llamamos como mecanismos, pero entonces yo doy mis mecanismos y algo tiene que pasar con eso, no lo estoy diciendo al aire, tengo que impactarlo. El impacto es directamente cuál es la consecuencia o beneficio que trae, y a través de que yo profundizo eso es que entonces ya queda muchísimo más claro cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero. Es importante que sigan esta estructura y que independiente de la moción que sea, bueno, a excepciones de mociones muy particulares que solo tienes como que tener cierta probabilidad, pero creo que también incluso en esas mociones importa el saber por qué el hecho de que esto pueda llegar a ocurrir es tentativamente bueno o tentativamente malo. Es muy importante que todas estas consideraciones las tengan desde el prep time. Como saben, en debate lo hacemos todo en dupla, lo hacemos en equipo, y creo que es importante justamente tener una estructura desde ahí. Es lo primero que se tienen que preguntar, y bueno, esto ya sería un taller completamente diferente, pero creo que sí es importante decírselos, es si entendieron la moción o no.
Creo que ahora que ya tienen un poco más de herramientas alrededor de diferenciar cómo se ve cada moción, eso puede reducir que sea un problema, pero también muchas veces, y ya surgían preguntas alrededor de eso, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto no tengo conocimiento específico? ¿Qué pasa si, no sé, yo nunca había oído hablar de Somalilandia y tengo una moción de Somalilandia? Este tipo de cuestiones es importante que las conversen desde dupla y que entonces no avancen si no han entendido la moción o cuáles pueden ser los clashes potenciales que pueden llegar a ocurrir. Una vez que desbloqueamos eso, creo que ya es muchísimo más fácil irnos parejo y empezar a blindar el caso. Otro consejo que les puedo dar es, por ejemplo, que una persona piense en gobierno y otra persona piense en oposición. Y ustedes dirían, ¿cómo crees? ¿Por qué? Yo creo que eso lo que hace es que desde los gobiernos puedan ir construyendo el caso, bueno, en caso de que sean gobierno, pueden ir construyendo el caso y lo que hace la otra persona que está pensando en oposición es en ir pensando en refutaciones. ¿Cómo es que bajo tus argumentos yo te puedo refutar? Y entonces en conjunto van diciendo, ok, pues si probablemente me van a refutar con esto, yo voy pensando en un blindaje y cómo puedo hacer que este argumento o esta refutación que me están dando pues no sea tan significativa o no afecte tanto a mi caso, porque lo que yo quiero priorizar y ponderar es tal argumento. ¿Tiene sentido? Creo que estos consejos sí son muy importantes porque independiente de lo que vayan a debatir, pues es una estructura general que les va a ayudar mucho. Y de nuevo, yo sí creo que estas pequeñas cositas que a lo mejor nos parecen muy mínimas, sí son la diferencia entre ser un primero, ser cuarto, avanzar en una semifinal o perder una semifinal, ganar una final o perder una final. Entonces, eso sí es muy, muy, muy importante. Y no sé si tengan alguna duda sobre todo lo que acabo de mencionar. Si no, pues les agradezco mucho porque creo que fue un taller bastante, bastante enriquecedor. Estoy muy emocionada de haberlo dado. Nos vemos en Copa Jaguar y quiero que sepan también, bueno, voy a dejar mi número por si quieren escribirme, no necesariamente el taller, o sea, claro que si les quedó alguna duda y ahorita pues no la quieren decir, pueden mandármelo, pero independiente del taller o no, pues que sepan que tienen una figura que les quiere ayudar, que les quiere ver crecer y pues sí me gustaría mucho que sientan esa confianza. Así que sin más, bueno, ya voy a dejar de compartir, voy a prender mi cámara, espero que ya no se trabe, pero pues sí, les agradezco mucho su tiempo. Si no tienen alguna duda, eso sería todo. Miren, justo a tiempo. Y nada, eso es todo. Muchas, muchas gracias. Gracias, Gracias Andrea, a ti, por el Andrea. taller. Acabo de ver los comentarios y sí, ojalá ya lo saquen. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, mucho gusto. Bye, cuídense. Gracias, adiós. Bye. Bye, gracias. Bye, Gracias. cuídense. Muchas gracias, Andrea. Gracias.